Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks, el primer programa del año, primer programa de 2023 y como siempre tenemos que mirar a las principales claves para afrontar la tarde de hoy. Primera tarde, como decimos, con Rolling Stocks al completo, 3 horas de programación para analizar los principales escenarios que vamos a intentar desgranar. Es una semana marcada por algunos hitos. El jueves tenemos dato de IPC, el viernes comienza la temporada de resultados empresariales con la banca en foco, así que va a ser una semana bastante dinámica, aunque sí que es cierto que en este arranque tenemos un arranque un poquito más tímido, un poco más pausado, más calmado. En el día de hoy, por ejemplo, no tenemos grandes referencias macroeconómicas, pero sí una referencia y en este caso tenemos que mirar al gigante asiático. Primera clave de la tarde, propósito de China para 2023. ¿Cuál es ese propósito? Reescribir las reglas del mercado energético mundial y en ese proceso debilitar el dólar. Aunque es probable que la divisa estadounidense siga siendo la moneda dominante a corto plazo, se espera que el petroyuan gane impulso a medida que el gigante asiático aprovecha su estatus como mayor importador de crudo del mundo. Bien sabemos que la guerra en Ucrania desencadenó a lo largo de 2022 una adopción mayor del yuan para las ventas de crudo. Y este mayor impulso del yuan como moneda para los acuerdos petroleros supone un desafío para el liderazgo del dólar en los mercados de materias primas. Rusia tiene a China como mercado alternativo de crudo y ha superado a Arabia Saudí como el principal proveedor de China. De hecho, el analista de Kepler, Víctor Katona, habla ya de Rusia como de una nación asiática que ha introducido el yuan en el comercio de petróleo a gran escala. Según este experto, es ingenuo pensar que China no buscará ejercer un mayor control sobre el precio del crudo o que no querrá comercializar con su propia moneda. 2022 ha sido, lo sabemos bien, un año marcado por la fortaleza del dólar, especialmente tras el endurecimiento monetario de la Reserva Federal. La mayor parte del comercio mundial se realiza en dólares estadounidenses y en torno al 60% de las reservas de divisas de los bancos centrales de todo el mundo están invertidas en activos denominados en dólares. La participación del dólar como moneda de pago en todo el mundo supera el 40%, mientras que representa más del 60% de la deuda internacional y el 50% de los préstamos a nivel mundial. Así que esto le da a Estados Unidos, como podemos imaginarnos, una enorme ventaja. Sin embargo, su fortaleza pone en jaque al resto del mundo. Supone un gran problema, esa fortaleza del dólar, para aquellos países de bajos ingresos con altos niveles de deuda externa, especialmente, como decimos, deuda denominada en dólares. Y en el caso del crudo, un dólar demasiado fuerte tampoco interesa, porque encarece esos contratos petroleros. Así que, en medio de este contexto, el yuan está ganando mucho atractivo y esa mayor presencia en el comercio podría reordenar, como decimos, los mercados energéticos. Atención, porque el presidente chino Xi Jinping, antes de cerrar 2022, ya hizo algunos movimientos estratégicos interesantes. En diciembre, sin ir más lejos, realizó un viaje a Arabia Saudí que marcó el nacimiento del petroyuan. Así lo han bautizado los expertos. Y aunque sí que es cierto que el gigante asiático lleva algún tiempo comprando crecientes cantidades de crudo y gas natural licuado de Irán, de Venezuela o de Rusia en su propia divisa, este viaje ha marcado un antes y un después, que por cierto, aprovechando el viajecito, China y Arabia Saudí firmaron más de 30.000 millones de dólares en acuerdos comerciales. Así que en la práctica lo que va a ocurrir a partir de ahora es que mucho más comercio de crudo se va a realizar en yuanes. En un intervalo de entre 3 y 5 años, China pretende lograr una cooperación energética integral que implicaría la exploración y producción conjuntas en el mar de China Meridional, inversiones en refinerías, productos químicos y plásticos. Su objetivo es que todo esto se pague en su divisa, en la bolsa de petróleo y gas natural de Shanghái, para 2025. Estamos a la vuelta de la esquina, ya estamos arrancando el año 2023, 2022 se nos ha pasado de un plumazo. Así que, como se imaginan, esto supondrá un cambio con mayúsculas en el comercio energético mundial. Vemos a continuación un gráfico que estamos a la espera de que la OPEP lo actualice ya con los datos de 2022, pero vamos a poder ver
de un solo vistazo cómo se componen las reservas de la OPEP a cierre de 2021. Los países ya mencionados, Rusia, Irán y Venezuela, representaban más del 40% de las reservas probadas de petróleo de la OPEP+. Todos le están vendiendo a China petróleo con grandes descuentos. Y luego, por ejemplo, tenemos países del norte y oeste de África o Indonesia, son regiones que forman parte de la órbita tanto china como rusa. Quienes dudan en estos momentos del auge del petroyuan señalan que China no goza del mismo nivel de confianza mundial o de liquidez de moneda de reserva a diferencia de Estados Unidos. Y aunque sí que es cierto que no le quitamos parte de razón, también tenemos que tener en cuenta que el mercado del petróleo está dominado por unos países, los mencionados, que tienen más aspectos en común con China que Estados Unidos. Así que vemos como el petroyuan, lo ponemos en foco para este arranque de 2023, está desafiando la primacía del petrodólar como medio de fijación de precios para el petróleo y otras materias primas clave. China está tejiendo ante nuestros ojos un nuevo mercado energético acorde al nuevo orden mundial. Como decimos, esta es solo una de las claves que afrontamos en la tarde de hoy. En la siguiente clave tenemos que seguir vigilando también al mercado del crudo y en concreto rescatamos un aspecto que ya veíamos a finales de 2022, sobre todo en diciembre, a partir del 5 de diciembre, cuando se aplicaron varias sanciones al crudo ruso. Lo que hemos conocido es que el petróleo insignia de Rusia se está vendiendo en estos momentos a menos de la mitad de los precios internacionales y muy por debajo del límite impuesto por el G7. Lo estamos viendo en el gráfico que les presentamos a continuación, gráfico que rescatamos de la agencia Bloomberg, y en este caso estamos viendo cómo la referencia de los Urales, que tienen señalada en rojo, ha ido descendiendo y se está situando en estos momentos por debajo de la referencia de $40 el barril, mientras la semana pasada, y lo estamos viendo también en la trayectoria del día de hoy, tanto el Brent como el West Texas ganaban posiciones. Bien, la referencia de los Urales se situaba el viernes de la semana pasada por debajo de los $40, $37,80 el barril en el puerto de Primorsk, en el mar Báltico. Son datos que proporciona Argus Media. El índice de referencia mundial Brent cerró en $78,5 el barril ese mismo día. Ahora mismo ponemos el foco en Rusia y sobre todo en la posible respuesta del país a unos niveles tan bajos de crudo. Recordemos que hace tan solo un mes, un poquito más incluso de un mes, poníamos en duda o cuestionábamos la efectividad de un tope, el que proponía el G7, que realmente estaba muy por encima de los niveles a los que ya estaba cotizando de por sí el crudo ruso. Decíamos, ¿qué efecto puede tener un tope si realmente no tiene una posibilidad real de una merma importante sobre la capacidad de ingreso ruso? Bien, seguimos viendo más o menos una trayectoria similar. Ahora mismo sí que es cierto que esa referencia de los Urales está bajando, incluso más de la media en la que veíamos que se movía en diciembre del año pasado, cuando se estaba cuestionando cuál iba a ser el tope al que se aplicaría finalmente, el tope propuesto por parte del G7, que luego también en conjunto con la Unión Europea y otros países salía adelante. Recordemos que el 5 de diciembre fue la fecha clave y tenemos que tener en cuenta que Rusia necesita todos los ingresos posibles para poder financiar lo que Putin sigue calificando como una operación militar especial. ¿Qué ocurre? Pues que caer demasiado podría hacer, por ejemplo, que Moscú respondiera con recortes de producción, que es algo que tenemos que tener en cuenta, en el pasado no se ha descartado. Tenemos que tener en cuenta que llevamos poquito más de un mes con este tope. Además, también tenemos que recordar que el 5 de diciembre fue una fecha clave, no solo por ese tope que se aplicaba sobre el crudo ruso, sino también porque la Unión Europea detenía una parte de las importaciones de crudo por vía marítima. Recordemos que el siguiente tope va a producirse el 5 de febrero, así que todavía tenemos también una fecha clave. Esa era solo la primera parte de las sanciones al crudo ruso por parte de Europa y
de forma simultánea, ese mismo día, 5 de diciembre, veíamos cómo se imponía ese tope al precio del suministro ruso. Ahora mismo tenemos en foco esta referencia de los Urales, teníamos ese tope en los $60, impulsor clave de los precios. Probablemente podría haber sido también la pérdida del mercado europeo, puso a Rusia a merced de un pequeño grupo de grandes compradores, sobre todo China e India, pero de todas formas, como decimos ahora mismo, el foco lo ponemos en esa referencia de los Urales, que, insistimos, está por debajo de los $40 el barril, en un momento en el que el G7 además está revisando su límite, va a imponer uno para los combustibles refinados, recordemos, a partir del 5 de febrero, así que ahora mismo va a ser clave cuál pueda ser el próximo movimiento de Rusia, cuál podría ser la respuesta que esté planteándose a tenor del precio al que se está cotizando esa referencia. Importante tener esto en cuenta porque va a marcar desde luego también el devenir del mercado energético, del mercado petrolero, así que es una de las claves que ponemos en foco no solo en la tarde de hoy, sino una clave que ponemos en foco de cara a este mes y a los próximos, al inicio de 2023. Y otra clave que tenemos que tener en foco, y en especial esta semana, es un dato macro, se lo decíamos al inicio del programa, IPC de Estados Unidos de diciembre de 2022, último dato de inflación del año que vamos a conocer este jueves. Va a ser la primera lectura. Así que, bueno, ya que estábamos hablando de fortaleza del dólar, tenemos que hablar de la Reserva Federal, de ese dato esperado que va a tener la FED sobre la mesa, el IPC de diciembre. Recordemos, venimos de una inflación en el 7,1% en noviembre y ahora los analistas esperan que esa inflación vuelva a descender al 6,5%. En el caso de la inflación subyacente se espera también una caída, en este caso del 6% de noviembre a un 5,7% en diciembre, una moderación de 3 décimas. Como sabemos, cualquier indicio de que la presión sobre los precios sigue disminuyendo va a reforzar la sensación de que la FED se acerca a ese fin de su ciclo de endurecimiento monetario. Pero más allá del fin de la subida de tipos, el mercado está a la espera de pistas que apunten a un inicio de recorte de tipos. ¿Podría la FED comenzar a bajar los tipos este año? Hasta el momento varios miembros han salido a desmentir esa posibilidad. Recordemos que la semana pasada era Esther George, la presidenta de la FED de Kansas City, quien descartaba un recorte de tipos este año porque ella, en una comparecencia, afirmaba que la FED pretende mantener los tipos hasta 2024. Es decir, que los mensajes que estamos recibiendo por parte de la Reserva Federal buscan echar jarros de agua fría, podríamos decir, sobre un mercado que no se cree demasiado al Banco Central estadounidense. Así que podríamos decir que a los dos mandatos de la FED, garantizar la estabilidad de precios por un lado y el máximo empleo por otro, le está saliendo un tercer mandato casi en discordia, que es calmar los ánimos de un mercado que se aferra a cualquier mínima esperanza. Y ojo, porque entre los últimos mensajes de los miembros de la Reserva Federal hay una enorme insistencia en no pisar el freno hasta que haya garantías de que la inflación desciende de forma sostenida hacia el objetivo del 2%. Pero cada vez surgen más voces que ponen en duda la posibilidad de alcanzar ese objetivo. Y la última de esas voces ha sido la de Jurrien Timmer, es director de macro global de Fidelity Investments. Él insiste en que es bastante probable que la inflación continúe bajando al menos hasta alrededor del 4%. Pero el riesgo, el verdadero riesgo, es que ese descenso se detenga en ese punto, en el del 4%, y que no vuelva a bajar al 2%. Y la FED ha dejado muy claro, como decimos, que el hecho de ver descensos en la inflación, como hemos visto en los últimos meses, no es suficiente. El riesgo, por tanto, según Timmer, desde Fidelity, es que la FED alcance una inflación de alrededor del 5% en los próximos 3 meses. Como decimos, esta semana, para diciembre de 2022, esperamos que se sitúe la subyacente en el 5,7, la general todavía por encima del 6, pero señala la desconexión que hay, atención, entre lo que dice que hará la FED, la curva a largo plazo, y lo que la propia FED dice que va a hacer.
El riesgo, por tanto, es que la Fed no consiga ahora llevar a la inflación a su objetivo. Y la advertencia es que si no lo hace ahora, incluso a riesgo de provocar una recesión con todos esos movimientos para conseguirlo, es posible que nunca pueda hacerlo a menos que se tomen medidas mucho más severas. Así que esta es la clave que tenemos que tener en cuenta por lo que respecta a la Reserva Federal, a los retos que tiene en estos momentos y al gran objetivo de cara a la primera mitad de 2023 que podría marcar un punto crucial en los próximos movimientos de la Fed y también en el devenir de la economía estadounidense. Pero además no solo estamos pendientes del IPC de diciembre. Esta semana también tenemos arranque de la temporada de resultados empresariales. Y ahí vamos con la cuarta clave de la tarde, porque dentro de esos resultados empresariales, como siempre, ese estreno viene de la mano de la banca y tenemos que mirar algunas firmas que han anunciado o que han llevado a cabo despidos de forma reciente y una de esas firmas va a ser protagonista esta semana, no por el lado de los resultados empresariales, sino por la magnitud de los despidos que va a acometer, y es Goldman Sachs. Como decimos, resultados de la banca. A la vuelta de la esquina, JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo van a ser los primeros en rendir cuentas al mercado. Algunos de ellos, como decimos, han anunciado despidos recientemente, aunque el que se lleva la palma por ahora entre los grandes de Wall Street es Goldman Sachs, que en este caso presenta resultados la semana que viene. Tienen en esta tabla que les estamos compartiendo a continuación en pantalla una lista elaborada por la agencia Bloomberg que desgrana cuáles son los despidos que conocemos a la fecha, no solo con el foco puesto en Estados Unidos, como ven también figura alguna entidad europea, es el caso, por ejemplo, de Credit Suisse. Estamos viendo de todas formas como Barclays, pero vemos de todas formas como gran parte del foco se centra, por ejemplo, en aquellos despidos que superan los miles en cifras, porque por ejemplo con Citigroup, que publica esta semana, hablamos de docenas de despidos, con Wells Fargo estamos hablando de cientos y en el caso de Goldman Sachs estamos hablando de miles. Como ven, pone en la tabla as many as 4,000, así que unos 4.000 esperados, pero la agencia Bloomberg habla con más concreción de 3.200 despidos. La caída de los ingresos de la banca de inversión y la recesión que se avecina está haciendo mella en Wall Street. Las empresas necesitan reducir gastos. Gran parte de estos recortes se traducen, como no puede ser de otra forma, en despidos. Lo estamos viendo en la tecnología estadounidense, pero la industria financiera tampoco se queda atrás. En este caso, las grandes firmas se empiezan a preparar para un 2023 que podríamos calificar como austero. En los 5 mayores bancos de Estados Unidos, los ingresos por negociaciones corporativas y comercio de valores han caído casi un 50% en los 9 primeros meses de 2022. Esto significa que se espera que incluso los banqueros que logren conservar sus empleos se lleven a casa bonificaciones mucho menores. En el caso de Goldman Sachs, como decimos, es protagonista esta semana por esa gran reducción de plantilla que va a iniciar. Y lo va a hacer a mediados de esta semana, para ser más exactos. Es posible que los despidos afecten, por lo que estamos conociendo a estas horas, a la mayor parte de las principales divisiones de los bancos, pero deberían centrarse sobre todo en la división de banca de inversión. Bajo la dirección o la batuta del director ejecutivo de David Solomon, la plantilla de Goldman Sachs ha aumentado más de un 30% desde finales de 2018. La escala de despidos de este año también se ve afectada por la decisión de la empresa de dejar de lado en su mayoría el recorte anual de trabajadores de bajo rendimiento debido a la crisis sanitaria. Durante la pandemia decidió pausar estos recortes. Y la desaceleración en varias líneas de negocios, la costosa incursión que ha hecho en banca de consumo y también esa perspectiva incierta para los mercados y la economía son los grandes factores que están impulsando en este momento al banco a reducir costes y plantilla. Como decimos, la actividad de fusiones y también esas tarifas por recaudar dinero para las empresas se han visto afectadas en Wall Street. Una caída en los precios de los activos ha eliminado
la que es otra de las grandes fuentes de ganancias, no solo para Goldman Sachs, sino para todos los bancos en general desde hace apenas un año, y son unas tendencias que se han visto agravadas, como decimos, por los errores, en este caso concreto del banco, en esa incursión en la banca minorista. En ese negocio las pérdidas se han acumulado a un ritmo mucho más rápido de lo previsto durante el año. Así que Goldman Sachs a mediados de semana se convertirá, como decimos, en protagonista con ese tsunami de despidos de la banca. 3.200 trabajadores van a ser despedidos estos días, van a ser días estresantes, por tanto, para Goldman Sachs, una firma que planea deshacerse de más de 3.000 puestos a partir de mediados de semana. Más de un tercio de los recortes van a venir, como decimos, de sus unidades comerciales y bancarias principales. Así que con estas 4 claves nos adentramos en el programa de hoy.